Bueno, en este video, que es el último de la serie de videos sobre causalidad, vamos a mirar el modelo de causalidad propuesto por Austin Bradford Hill. Este modelo es una especie de lista de chequeo de 9 pasos que, a juicio pues, de Bradford Hill, se deberían cumplir para que la relación entre dos fenómenos pueda considerarse de tipo causal. A continuación, entonces, vamos a estar revisando cada uno de esos puntos. El primer punto es el de la fuerza de asociación y se refiere a que tenemos que tener un estadístico, un parámetro estadístico que nos permita soportar nuestra hipótesis de causalidad. Si bien la estadística por sí sola no dice nada, hay que interpretarla y correlacionarla con otros factores. Entonces igual tenemos que tener este parámetro numérico que nos apoye a la hora de afirmar que una relación es de tipo causal. El segundo parámetro se denomina consistencia y está relacionado con la reproductibilidad de lo que nosotros estamos observando. Entonces quiere decir que si nosotros dictaminamos que un efecto es generado por tal causa, pues esto debe ser así en diferentes lugares en el espacio y diferentes lugares en el tiempo. Este criterio de consistencia no es algo taxativo. De hecho, hay algunas relaciones causales que se dan bajo unas condiciones determinadas. Entonces, vamos a estar viendo que hay unos criterios que sí o sí deben cumplirse y otros que le dan fuerza a la hipótesis, pero que no son necesarios, y uno de esos es la consistencia, siempre y cuando se explique bajo qué condiciones especiales es que la relación causal que nosotros estamos describiendo se llevaría a cabo. El siguiente ítem se denomina especificidad y habla de que cada causa está relacionada con un efecto en particular. Esto se hace muy evidente, por ejemplo, cuando hablamos de microorganismos, donde cada bacteria o cada virus está asociado con una patología específica y esa patología a su vez tiene una forma de manifestarse en el organismo que la está padeciendo. El criterio número 4 es uno de los que es completamente necesario. Es el de la temporalidad, ya que aquí inexorablemente la causa debe producirse previo a la presentación del efecto. Este criterio número 4, el de la temporalidad, es el que nos soporta un poco la utilidad de ciertos estudios para hallar la causalidad. Y es que, por ejemplo, en los estudios que son de tipo transversal o de caso y control, no podemos dictaminar de manera precisa que lo que nosotros estamos midiendo como factores de riesgo de la enfermedad se presentaron antes de que ésta apareciera en la población estudiada. Mientras que el estudio de cohorte, en el cual partimos de población sana y la enfermedad va apareciendo con el tiempo, entonces sí podemos dictaminar certeramente de que el factor de riesgo que nosotros estamos postulando como una causa se presentó antes de que el efecto apareciera, y en este caso pues el efecto es una enfermedad. El criterio número 5, el de gradiente biológico, es el que explicamos tangencialmente en los postulados de Robert Koch, y es que para que se presente una patología no solo es necesario la presencia del factor causal, sino que su concentración relativa también va a dictaminar la magnitud de presentación del efecto. Entonces, a lo que se refiere esto es que es posible crear unas curvas de dosis-respuesta en la cual, a medida que varía la exposición, también va a variar la forma en la cual se presenta la enfermedad. Bueno, entonces les voy a mostrar brevemente cómo serían algunos ejemplos de gráficas dosis-respuesta en gradiente biológico. Entonces, esta que es una línea recta,
Se interpretaría como que a medida que aumenta la exposición al factor de riesgo, va a aumentar sí o sí la presentación del fenómeno y además lo hace a una escala constante. A eso se refiere este tipo de gráfica con línea recta. Este otro tipo de gráfica es cuando hay un patrón de umbral. Entonces, hay ciertas concentraciones de la exposición, por ejemplo, cargas microbianas, en las cuales no se va a presentar ningún tipo de enfermedad, pero llega un momento donde superada esa carga, entonces se van a empezar a notar los síntomas y van a ir aumentando constantemente mientras más se aumente la carga del factor de riesgo. Y existen otro tipo de gráficas como la gráfica en forma de J en donde la exposición al factor de riesgo genera una ligera disminución en la presentación del fenómeno, pero después comienza a, a exacerbarla, como por ejemplo en la relación del consumo de alcohol y el infarto coronario. Y existen otro tipo de gráficas como las logarítmicas y en fin, la idea es como graficar un poco a qué se refiere esto de dosis-respuesta. El factor número 6 que se denomina de plausibilidad biológica, el cual hace referencia a que los resultados de los ensayos de causalidad tengan una concordancia con lo que sabemos sobre ese agente etiológico, por ejemplo, que concuerden con lo que sabemos de la ecología y la biología de los microorganismos. Al igual que el factor 7, que es la coherencia, que se refiere a que debemos tener también esta misma concordancia, pero orientada a la historia natural de la enfermedad. Son dos ítems muy relacionados, los cuales nos están diciendo que a pesar de que tengamos estadísticos muy fuertes que liguen factores de riesgos y factores causales con una posible patología, estos siempre deben tener una relación con lo que es biológicamente posible. Estos dos criterios son muy útiles, por ejemplo, cuando encontramos un estudio que tiene medidas de asociación muy fuertes entre factores que no tienen nada que ver con la enfermedad. Entonces, cuando se encuentren con este tipo de estudios, pueden hacer uso de estos dos factores de plausibilidad biológica y coherencia para decir que a pesar de que el factor de riesgo muestra una medida de asociación que lo vincula como factor de riesgo o como factor protector, pues no es así porque no tiene ninguna relación con la enfermedad. Por ejemplo, si dice el artículo que el sexo es un factor protector para la leptospira, por ejemplo, y efectivamente los estadísticos lo muestran así, se puede decir que eso, aunque es estadísticamente correcto, no tiene plausibilidad biológica ni coherencia porque se sabe que la leptospira no está asociada con el sexo y le puede dar indistintamente a machos o a hembras. El criterio número 8 es el de la experimentación y se trata de que debemos observar una reducción de la presentación del efecto si de manera experimental nosotros quitamos la causa del medio. Si por ejemplo reducimos la carga ambiental de un microorganismo o en el caso del tabaquismo se baja el consumo de tabaco, entonces debemos observar mediante experimentación una reducción en la presentación de los efectos que estos factores están causando. Y el noveno y último factor se denomina analogía y se trata de que nuestros resultados deben ser comparables con otros resultados que se hayan tenido al evaluar factores similares. Por ejemplo, si nosotros evaluamos que el benceno tiene una asociación con la presentación de cierto tipo de cáncer, entonces cuando se evalúen los efectos de sustancias que tengan anillos aromáticos como el benceno, entonces los resultados deberían ser concordantes.
A esto se refiere el factor de analogía. Y ya con esto terminamos entonces lo que es el modelo de causalidad de Bradford Hill y terminamos el tema en general de lo que sería la causalidad en epidemiología. Espero que les haya agradado los videos y sobre todo que les hayan sido bastante útiles.